bienvenidas a este Clari en vivo de las 3. Hoy vamos a hablar sobre el periodo sensible al movimiento. Y les cuento, hoy vamos a hablar sobre un periodo sensible que es quizás de los más importantes. No que los otros no lo sean, todos los periodos sensibles son muy importantes en el desarrollo. Y de hecho son parte del desarrollo, o sea, es imposible que un niño no pase por un periodo sensible. Pero entenderlo, saber cómo acompañarlos, tener las herramientas para transitar ese periodo es lo que realmente es importante que aprendamos, los adultos, porque los niños van a saber cómo transitarlo siempre. Y es el periodo sensible al movimiento, que se hace muy notorio, cuando está en el pico se hace muy notorio, pero que en realidad empieza mucho antes y termina mucho después de lo que vemos. Te extrañé, ay, gracias, yo también las extrañé, en serio. Yo también las extrañé. Intentaba me acompañaron mucho igual. Mostré muchas cosas acá por historias de lo que fue ese viaje. Para quienes no se enteraron, nosotros en enero nos vamos a mudar a Brasil y la semana pasada hicimos un viaje para conseguir casa y escuela, casi nada. Fue tremendo, gente, fue tremendo, o sea, tremendamente bueno y tremendamente intenso. Viajamos en auto, la ida la hicimos de noche, fueron 15 horas de corrido manejando, o sea, nos alternábamos con Nacho y yo, ¿no? Pero con los niños durmiendo de corrido, o sea, paramos 2 horas antes de llegar a Florianópolis en una estación de servicio porque se despertaron para ir al baño, qué sé yo, y tomar un poco de agua y comprar algo para comer. Pero fue la única parada y las últimas 2 horas de viaje le hicieron despierto. Pero en la vuelta nosotros así como, vamos en auto, venimos en auto. Pero claro, en la vuelta estábamos muertos de cansado, habíamos pasado toda una semana recorriendo casas y viendo escuelas, qué sé yo, y en una montaña rusa emocional así de no conseguir dónde y no encontrar y y no saber si querer irme o no querer irme. Horrible con los niños, ¿no? Que es cansador para ellos también. Y cuando decidimos volver, estaba lloviendo el lunes y teníamos que ir por el centro. Estábamos en Jurerê, que es al norte de la isla. Teníamos que ir al centro a hacernos el PCR, que dicho sea de paso, ni siquiera lo miraron cuando entramos a Uruguay, o sea, lo hicimos al pedo. Pero bueno, tenemos que hacer el PCR y después volver para después viajar de noche. Entonces dijimos, vamos, hacemos el PCR y ya seguimos viaje. Pero para que diera tiempo de tener el resultado, lo tenemos que hacer cerca del mediodía. O sea, salimos de Florianópolis a la 1 de la tarde, hicieron 6 horas de viaje despiertos, ninguno se durmió. Por suerte, no sé, son unos cracks y re bien, iban cantando y charlando y mirando para afuera y qué sé yo, y la sobrellevamos. Se durmieron muy tarde en la noche y se fueron despertando en la madrugada. Y cansados, llegamos acá como a las 5 de la mañana porque también tuvimos como 1 hora o 2 horas, no sé, en la aduana, en inmigración en el Chuy. Porque primero que no podíamos entrar porque no tenían registro de que hubiésemos salido y no sé qué, y nos querían que imprimiéramos el PCR que lo tenía digital y eran, a las 3 de la mañana, no sé, a las 2 de la mañana no tenía dónde imprimir. Y al final nos mandaron pasar como si nunca hubiésemos estado ahí, o sea, cualquiera. Pero salvo eso, volvimos con casa y escuela. Un éxito. Así que y yo iba como compartiendo más o menos lo que íbamos pasando ahí, ¿no? Un poco de la montaña rusa, ustedes estuvieron conmigo. Pero no fue a lo que no tenía internet tampoco podía estar todo el tiempo conectada. Entonces les compartí una parte ínfima de lo que nos pasó allá. Pero igual me sentí muy acompañada y las extraño un montón. Y entonces, retomando, elegí este tema, el del periodo sensible al movimiento, porque el último vivo que tuvimos hablamos sobre el penúltimo, hablamos sobre el ambiente preparado, la importancia de tener un ambiente preparado. Y el tema que más se relaciona con la importancia de tener un ambiente preparado es justamente el periodo sensible del movimiento. Entonces me parece que uno es casi que la secuencia del otro.
¿tá? Entonces, si no vieron el anterior y si están en la comunidad 25 o en María Mucho Gusto, vayan a verlo porque está guardado ahí y es la previa de esto. Entonces vamos a hablar, ahora sí vamos a empezar. Después les cuento más chismes. Vamos a empezar. Bueno, ¿qué es? Miren esta diapositiva hecha por Nachito en el celular, editado en el celular. Un éxito. Bueno, ¿qué es un periodo sensible? El periodo sensible es una etapa por la cual pasa el niño sí o sí dentro de los primeros 6 años de vida. O sea, dentro del el plano de desarrollo de la mente absorbente. Entre los 0 y los 6 años, todos los seres humanos pasamos por los distintos periodos sensibles, que son como una luz, como un faro que se enciende, ¿no? Esta metáfora la usa María Montessori, a mí me parece así genial. Es como que estás en la oscuridad, necesitas caminar y ves un faro, una luz. O sea, no podés evitar ir hacia la luz. Eso es el periodo sensible. La luz que se enciende, de la cual es imposible dejar de ver e imposible caminar para el otro lado. Y el hecho de que sea imposible dejar de ver, imposible caminar por el otro lado, hace que sea imposible evitarlo. ¿Por qué quiero decir esto? Porque podíamos intentar tapar la luz, podemos intentar apagar la luz, que un poco es lo que hacemos los adultos, lamentablemente. Intentamos tapar ese faro. Pero la luz es tan fuerte y tan intensa que nos atraviesa. Entonces, por más que luchemos en contra de un periodo sensible, no solo va a ocurrir, sino que el niño va a caminar hacia él a pesar de nosotros. Melina Brofman, no sé si la conocen, la mayoría de ustedes estoy segura que sí. Melina dice una frase, ¿no? Que lo hiciste bien o saliste bien a pesar de... Cuando dicen, bueno, pero a mí me pusieron en un andador y yo camino bien. Sí, lo hiciste a pesar de estar en un andador. A mí me ponían en penitencia o me castigaban cuando era chiquito y yo logré ser una persona con una alta autoestima. Sí, lo hiciste a pesar de, ¿no? O sea, lo logramos a pesar de las trabas que se ponen. Y esto es tal cual. Por un lado, nos genera esa responsabilidad enorme de saber cómo acompañar, porque ya que van a pasar por ahí, nosotros vamos a estar al lado. Y por otro lado nos da la cierta libertad de saber que no podemos errarla tanto, ¿sabes? No, podemos errarla, pero aunque la erremos al máximo, va a hacerlo a pesar de nosotros. Y esto es el movimiento. Todos los niños, a menos que tenga un impedimento físico, ¿no? O sea, un niño con una dificultad física real que le impida determinados movimientos, algunos igualmente los va a lograr y los va a lograr dentro del periodo sensible, todos los niños van a caminar. Todos los seres humanos en condiciones normales, en condiciones medias, digamos, no, van a lograr caminar. No importa que lo pongas en un andador, no importa que te esfuerces porque esté en un corral de medio metro por medio metro, lo vas a hacer igual. Todos los seres humanos vamos a lograr trepar. No importa cuántas veces digamos que no se suba al sillón, no importa cuántas veces lo frenemos para que no suba la escalera del tobogán, lo va a hacer igual a pesar de nosotros. Entonces, ¿qué es lo importante? Que si sabemos que sí va a pasar igual, bueno, sepamos cómo vamos a hacer nosotros para acompañar y dejar de ser esa traba constante que lo único que hace es evitar que se den el tiempo adecuado, pero no evitar que pase. Entonces, vamos con la siguiente diapositiva. ¿Para qué existen los periodos sensibles? ¿No? ¿Para qué sirven los periodos sensibles? Los periodos sensibles son los que nos permiten adaptarnos y sobrevivir en este mundo. En los primeros 6 años de vida de un niño, el niño necesita absorber y aprender del mundo todo para poder sobrevivir. Hasta los 6 años, por supuesto que es más, ¿no? En esta sociedad cada vez más, pero hasta los 6 años un niño sin un adulto no podría sobrevivir en
un ambiente natural. Digamos que si viene un animal a comerlo, no puede correr. ¿Sí? No puede trepar un árbol lo rápido suficiente como para escapar. No puede prepararse, no puede conseguir su propia comida, necesita tener a un adulto al lado que lo cuide. Pero biológicamente, a partir de los 6 o 7 años, nosotros ya tenemos todas las funciones adaptativas que nos permiten vivir en este mundo. Nos permiten sobrevivir en este mundo. Esas funciones son movernos para conseguir alimentos, saber reconocer los peligros, o sea, aunque no hayamos vivido la experiencia, tener sí información suficiente del mundo para que nos podamos cuidar de no lastimarnos. Habilidades sociales, o sea, poder convivir con nuestro grupo social, comunicarnos con el grupo y lograr a través de la convivencia las cosas a las que no podemos alcanzar solos. Todo eso es lo que el niño aprende en los primeros 6 años de vida. Aprende a hablar y a comunicarse con su grupo social, aprende a moverse para llegar a los lugares que necesita y aprende a ser autónomo. Aprende a él buscar su propio abrigo, él buscar su propio alimento. Hablando desde un lugar casi que prehistórico, ¿sí? Hablando como de nuestras funciones más básicas, de nuestras funciones más biológicas y de nuestro cerebro más primitivo. Tenemos el instinto de supervivencia, el instinto de supervivencia está desde el momento cero. Nuestro cerebro evoluciona partiendo de ser pura supervivencia a ser un cerebro mucho más emocional o mucho más racional. Y toda esa evolución se da en los primeros 6 años. Bueno, me tomo un poquito acá. O la principal parte de esa evolución se da en los primeros 6 años. Y para eso existen los periodos sensibles. Y como nuestro instinto nos lleva a la supervivencia y movernos es parte de nuestra supervivencia, nos vamos a mover porque de eso depende nuestra vida. Vamos para la siguiente. Lo que no vemos, porque todos vemos, ¿no? Voy a solo dejar acá antes de poner la próxima diapositiva, les voy a decir algo. Lo que no vemos es que nosotros vemos el movimiento y sobre todo lo vemos, ¿no? El bebé que es chiquitito y que depende mucho más de nosotros, no lo notamos tanto, no notamos tanto esa necesidad de movimiento. Cuando ese bebé empieza a rolar y empezamos a ver como, bueno, se puede trasladar, entonces si rola se puede caer de un lugar alto, y empieza a gatear, entonces si gatea empieza a llegar a los enchufes, y empieza a caminar, y entonces si camina llega a lugares que antes no llegaba. Ahí es cuando empezamos a hacer traba, ¿no? Cuando el bebé empieza a rolar, nos empezamos a preocupar hacia dónde rola. Entonces empezamos a poner niditos y cosas en los costados para que eso no pase. Cuando empieza a gatear, nos preocupamos porque llegue a determinados lugares. Entonces lo ponemos adentro de un corral. Cuando empieza a querer buscar nuevas posiciones, nosotros queremos que juegue sentado, entonces lo ponemos sentadito porque ahí está seguro. Y como tenemos miedo que se caiga, le ponemos todos almohadones alrededor y empezamos a limitar esos movimientos. Entonces todas esas funciones que el niño va adquiriendo lentamente, que son importantes para su supervivencia, las tiene que hacer luchando en contra de las trabas que nosotros ponemos. Ahí viene el masazo, ¿no? Ahí es cuando yo rezongo a todo el mundo. No lo sientan así, es que a veces no somos conscientes de lo que estamos haciendo realmente. El movimiento es mucho más que lo que nosotros vemos. El movimiento también va por dentro. ¿Qué significa esto? Voy a dejar de compartir acá para decírselo a modo rezongo. ¿Qué significa esto? Que cuando yo veo un bebé gateando y veo y siento ese miedo de que zafe la mano y que se caiga y que se pegue la cabeza y que está gateando en el piso frío y además las rodillas, pobrecito le va a doler las rodillas, entonces lo levanto y trato de llevarlo de las manitos porque de esa forma, bueno, se enfría menos, se lastima menos y y depende un poco más de mí, ¿no? Yo de las manos lo puedo llevar donde yo quiera, él gateando llega donde él quiera. Y eso a veces no lo sentimos tan fácil, no lo vivimos tan fácilmente. Cuando llega ese momento, el niño pasó por un montón de cosas antes. Cuando pudo girar su cabeza y mirar hacia donde él quería, pudo elegir hacia dónde mirar. Y ese movimiento pasó por dentro y yo no lo vi. Cuando empezó a estirar su mano y agarrar,
pero además de agarrar pudo soltar, porque al principio nosotros le ofrecemos objetos a los bebés los agarran pero no los pueden soltar, lo mueven desesperados así, intentan soltar y no pueden porque no tienen la motricidad suficiente. Nosotros elegimos lo que le damos, pero cuando él empieza a tocar, empieza a conquistar el mundo que le pertenece. Y nosotros no lo vemos como movimiento, porque no estamos, es como tan sutil y tan mágico, y y es tan fuerte por dentro, pero se ve tan suave por fuera que a veces nos lo perdemos alcanzando objetos. Cuando un bebé empieza a gatear, a pesar de que se pueda caer y que se pueda golpear, no sé, en el piso, conquistó la posibilidad de ir a donde quiera ir. ¿Quién no es feliz de ir a donde quiera? ¿Verdad? Eso es libertad. Y ahí, corral. El movimiento que va por dentro, que es mucho más de lo que nosotros vemos, genera un desarrollo psíquico que va a través de la voluntad, de la libre elección, de la concentración, de la autoestima, y todo eso evoluciona junto con el movimiento físico. Entonces, cada vez que nosotros optamos por poner una traba, aunque no intencional, aunque es desde un lugar de buscar ayudar al bebé, pero ponemos una traba a un movimiento físico, lo estamos poniendo también al desarrollo psíquico. Entonces, cuando nosotros, desde el lugar de cuidado, elegimos levantar al bebé y llevarlo de las manitos para que no se lastime las rodillas gateando porque el piso es duro, y ponemos una traba a ese movimiento, estamos evitando que pueda elegir a dónde ir, estamos evitando que pueda desarrollar su voluntad y su perseverancia si se cae, volverse a levantar. Estamos como perdiendo una parte del aprendizaje y del desarrollo que, como pasa por dentro y no lo vemos, nos es casi imposible dar soporte. El soporte que podemos dar los adultos es al ambiente físico. Ay, gracias, Natalia. Divino, sí, tuvimos tuvimos mucha suerte en las cosas que encontramos, pero sobre todo fue como un camino de montaña rusa que ahora entiendo que había que transitarlo para llegar ahí. Voy a seguir. El movimiento entonces va por dentro también. Y tenemos que tener mucho cuidado con ese movimiento que va por dentro, porque al no verlo, no lo podemos ayudar. Lo que podemos hacer es no interferir. Y vamos a hablar de eso. Y acá viene una frase que todas conocen, seguro que todas conocen, pero que en determinados momentos ahí se nos olvida un poquito, ¿no? Porque nos entra la ansiedad. ¿Qué es esta? Que antes no es mejor. Todo bien, todas lo repetimos constantemente, antes no es mejor, que hable antes no es mejor, que se siente antes no es mejor, que camine antes no es mejor. En el fondo no significa nada, ¿no? Antes no es mejor, pero tenemos un problema que es casi que social, que esta generación por lo pronto lo sufre mucho, que son las gráficas, ¿no? Todas tenemos un carnet ahí de salud del niño que nos muestra, no es a modo de regla y de hacer tics, en realidad es simplemente a modo de seguimiento y de que podamos saber qué cosas observar, pero que nos dice a los 6 meses tiene que sentarse, no sé, o gatear. Al año tiene que caminar. Al año y medio tiene que, no sé, saltar, ¿no? Por decir algunos hitos. Y nos es muy difícil zafar de esos hitos. Nos es muy difícil, porque cuando pasan en tiempo y forma está todo bien. Es muy fácil seguir, no sentar a tu bebé cuando tu bebé se sienta solo a los 5 meses, ¿no? Pero cuando tu bebé no se sienta a los 6 meses o no se sienta a los 7 meses, y por otro lado vos tenés la información de que para empezar a comer se tiene que sentar, empezás a pensar de que vos necesitas ayudar, y entonces empezás a hacer cosas para que esa ayuda haga que lo logre antes. Y yo les juro que lo entiendo, porque yo estuve ahí.
Julia, como ustedes saben, nació prematura y al ser prematura tenés como 2 meses o 1 mes y medio, el tiempo que sea de prematurez, que decís, ay no, la edad corregida. Entonces, bueno, a los 6 meses en realidad tiene 4 meses de edad corregida, entonces todavía no se sienta, bueno, todavía falta. Pero cuando a los 8 meses no sucede, y igual tiene 8 meses y los 8 meses lo viviste, eso te empieza a pesar. Y es muy difícil aguantar la toma. Y es muy difícil. Entonces es muy importante que nos grabemos eso como a fuego, ¿no? El antes no es mejor. Que camine antes no es mejor, tampoco es peor. ¿Sí? Lo que quiero decir con esto es que lo que sí es mejor es que lo haga solo, que lo haga en su momento de maduración, que lo haga en su momento de ambas maduraciones, tanto física para lograr el movimiento como psíquica para tener la voluntad de hacer ese movimiento. Un poquito de agua. Y ahora vamos a hablar de las 2 etapas como del movimiento en sí, ¿sí? Por un lado la motricidad gruesa, que es como esa primera etapa que va del nacimiento hasta que empiezan a manipular más, pero sobre todo que está concentrada en los primeros 3 años de vida. Un niño con 3 años ya logra casi todos los movimientos que logramos los adultos. De hecho, algunos los logran mejor. Coti logra andar en monopatín mucho mejor que yo. Pero bueno, en los primeros 3 años de vida el bebé nace y en solo 3 años, ¿no? Mucho menos tiempo que cualquier deportista olímpico, de entrenamiento de un deportista olímpico, en solo 3 años logra hacer casi todo lo que hace un adulto, desde la motricidad gruesa. Logra caminar, correr, trepar, saltar, lo que sea que tenga que ver con los movimientos gruesos de su cuerpo. ¿Y por qué hace esto? ¿Por qué es tan importante que lo haga rápidamente? Por lo de la supervivencia. Hay 2 factores de supervivencia que están ligados a la motricidad gruesa. Uno es poder correr para huir del peligro y el otro es poder moverse para conquistar el territorio, para conquistar el ambiente. Entonces, a través del movimiento grueso es que el niño va a absorber ese ambiente preparado que yo les contaba en el video anterior. Claro, esto va a pasar, va a pasar a pesar de nosotros, y dentro de ese ambiente que tiene que conquistar está el llegar a lugares que por ahí nosotros nos generan pánico, como por ejemplo las escaleras, los bordes de los ambientes, ¿no? El borde de la piscina o el borde del balcón, ¿no? Todos esos lugares que a nosotros nos genera muchísimo miedo y que el niño ve como parte de su ambiente y que por lo tanto necesita conquistar. Y acá, justo acá, es cuando empiezan las principales interrupciones. La principal interrupción que nosotros hacemos desde el desarrollo del movimiento es la manipulación. ¿Qué es la manipulación? Cada vez que nosotros ponemos a un bebé en una posición a la cual no pudo llegar por sí solo. Esto es sentarlo, ponerlo boca abajo o ayudarlo a caminar sostenido por las manos, o ponerlo en un lugar donde no pueda acceder solo, ¿no? Pero ponerlo en un lugar que no puede ser solo es un poco relativo porque hay lugares donde necesitan estar, como por ejemplo la silla del auto, y lo tenemos que poner ahí por seguridad y lo tenemos que poner al cinturón a pesar de que el niño no quiere estar ahí solo y no tenga libertad de movimiento. Entonces, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? Por un lado, la seguridad y el ambiente preparado, y por otro lado, la libertad de movimiento. Y buscar un equilibrio en eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo te digo, no, es importante que tenga libertad de movimiento y que pueda subir la escalera, no te estoy diciendo que vaya a subir la escalera solo y que si baja la escalera y le erra y se cae y se lastima, no, está aprendiendo porque es libre de movimiento. O sea, tengo que acompañar, tengo que estar cerca, pero le tengo que dar el espacio suficiente para que pueda desarrollar el aprendizaje desde un lugar seguro. Digo eso porque una pregunta que aparece mucho es eso, ¿no? Tipo, ¿cómo hago para explicarle que no entre a la cocina? ¿Cómo hago para explicarle que no suba la escalera porque es peligroso? En realidad necesita hacerlo, lo va a hacer,
va a subir la escalera y se va a acercar a la cocina porque la cocina es parte de su casa, y lo que nosotros necesitamos hacer, más que enseñar, que tratar de explicarle de que no lo haga, es lograr que lo haga de forma segura. ¿Cómo lo va a hacer de forma segura? Bueno, vamos a poner límites físicos cuando nosotros no podemos acompañar y vamos a acompañar para que lo haga cuando nosotros sí podemos. Otra interrupción que solemos hacer... gracias Flor. No, ahí leí un comentario que dice: la mayoría de los pediatras mandan poner boca abajo al mes y sentados a los 4 meses. Eso realmente no ayuda. No ayuda, sobre todo si te lo dice el pediatra, ¿no? La recomendación de ponerlos boca abajo tiene mucho que ver con lo de la cabeza plana, ¿no? O sea, de que el bebé, ¿cómo se llama? Planocefalia, plagiocefalia, no me acuerdo. Cuando el bebé queda mucho rato acostado, se le empieza a aplanar la cabeza. Esto es normal, o sea, es normal no. Es común de ver, y la necesidad de ponerlo boca abajo es para evitar eso. Pero en realidad eso no se evita solamente poniéndolo boca abajo, se evita también sosteniendo al bebé, ¿no? Si nosotros lo podemos portear, o lo podemos tener a UPA, o lo podemos cambiar de posición, pero con el sostén de nuestro cuerpo, no va a tener plagiocefalia. Gracias. ¿Qué sería de mí sin ustedes? No va a tener plagiocefalia, porque eso solamente ocurre por no poder cambiar de posición, ¿tá? Los músculos del cuello son muy fuertes. No, eso sí que es muy fuerte. Después hablaré de los músculos del cuello. La segunda interrupción que logramos hacer es la ropa en exceso. Imagínense que ustedes están en plena... Vamos a suponer que ustedes van a empezar el gimnasio, ¿tá? Adulto, voy a empezar el gimnasio y voy a hacer una clase de zumba, que tengo que bailar, ¿no? Entonces resulta que voy a hacer la clase de zumba, pero hoy hace mucho frío afuera del gimnasio, por supuesto, dentro del gimnasio seguro que no, pero afuera del gimnasio hace mucho frío. Entonces me puse la media cancán, me puse un pantalón por abajo, me puse el deportivo por arriba me puse 2 remeras porque hacía frío, me puse un buzo de lana, me puse la campera, me puse la bufanda, me puse el gorro, los guantes, las botas, y cuando llego a la hora de la gimnasia, me lo puse para ir hasta el gimnasio, o sea, salgo de mi casa muerta de frío y llego ahí, pero cuando llego ahí empieza la clase y no me lo puedo sacar. ¿Se imaginan intentar hacer una clase de zumba con toda esa ropa? Eso es lo que solemos hacerle a los bebés. Les ponemos un montón de capas de ropa, los envolvemos en algo, y cuando los ponemos en el piso, no tiene cómo afirmarse para su clase de zumba, que es intentar moverse libremente. Entonces un bebé, tenemos como el pánico del pie descalzo, ¿no? Entonces le ponemos medias, y cuando intenta afirmarse en el piso para gatear, el pie resbala, o para reptar antes, ¿no? El pie resbala, y ahí es cuando se cae, pierde el equilibrio, y decimos: ¡ay! El piso es duro, no está preparado, levantalo. Y en realidad lo que pasa es que tenía una media que resbalaba contra el piso y que no le permitía firmarse. Entonces trancamos el desarrollo del movimiento y de la fuerza, y que pueda saber realmente lo que puede lograr y lo que no, con exceso de ropa. Esto de los pies descalzos es como una lucha constante, ¿no? Yo estoy segura que a muchos de ustedes les pasa, que es como yo entiendo la importancia del pie descalzo, pero al mismo tiempo tengo el miedo de que se enferme, y tengo la presión social del niño descalzo, ¿no? Del ay, no tendrá frío en los piecitos, ay, a ver, déjame tocártelos. Entonces es como que tenemos que estar constantemente buscando un punto intermedio. Hace un rato justo hablaba con mamá Zulú, que ella vende unos zapatitos que se llaman atipas. Están acá en Uruguay y sé que son de Chile, así que seguro las que son de Chile los van a conseguir también, que son unos zapatitos que son como de... la suela es de silicona, la silicona adhiere muy bien y son súper flexibles. Entonces cuando nosotros tenemos esa situación límite ahí, que salgo a la calle y que esté descalzo no, y me da cosa y no sé qué, es una solución que es muy adecuada para que puedan moverse libremente afuera. Pero cuando estemos en casa, tengamos en cuenta que la casa es calefaccionada, que el niño está en plena clase de zumba, y así como, aunque afuera haga frío, quizás adentro de casa podemos evitar el exceso de ropa y darle la posibilidad de que se mueva. Entonces, si hace frío, calefaccionamos el ambiente, pero no lo cargamos de ropa, ¿sí?
Superficie inadecuada, la superficie inadecuada es, te pongo siempre arriba de un colchón, entonces también es muy difícil afirmarse porque el colchón es blando, porque si estoy aprendiendo a rolar, no es lo mismo rolar y afirmar mi mano. Si ustedes miran, los pies hacen como un pie de mono, abren así los dedos y trancan la pierna para lograr el movimiento, es como una torsión del cuerpo, y arriba de una superficie blanda eso es muy difícil. Y principalmente hacemos prohibiciones innecesarias. ¿Qué quiero decir con prohibiciones innecesarias? Que tenemos el no en la punta de la lengua, ¿viste? Tenemos el no en la punta de la lengua. Entonces como que tenemos esa cosita de que se va a lastimar, entonces todo el tiempo estamos diciendo que no. Entonces vemos al niño cuando empieza a rolar, dobla toda la columna. Ustedes algunas veces, quizás algunos de ustedes ya lo han visto, dobla toda la columna y se pone como curvo y tranca la pierna, y toda esa torsión del cuerpo nos da la sensación de que se va a lastimar. Decimos, ay, no, yo te ayudo, mi amor, y lo damos vuelta. Y toda esa torsión del cuerpo y todos esos movimientos que lo hacen, que doblan hasta la cabeza así hacia atrás y que a nosotros nos parecen movimientos imposibles, en realidad son los que fortalecen los músculos. Esos músculos del cuello que creemos que hay que ponerlo boca abajo para que lo fortalezcan, lo hacen a través de su propio movimiento. A ver qué dice acá. Dedito palanca. Josefina, a los 5 meses haciendo unos puentes con esos pulgares. Sí, tremendo. ¿Y sabés qué es lo loco? Que cuando el bebé repta mucho, si ustedes se fijan, el pulgar del pie se desarrolla muchísimo y queda un pulgar súper largo, porque es como que tiene una flexibilidad en el dedo y lo usa tanto para trancar que el dedo queda enorme. Entonces podés ver qué tanto reptó un bebé mirando el pulgar del pie. Es increíble. Los pulgarcitos tienen vida propia, tal cual. Bueno, aprovecho que veo que está mamá Zulú ahí y les digo que quienes quieran conseguir atipas en Uruguay aprovechen y entren a la cuenta de mamá Zulú porque están con liquidación. Aprovecho que te veo ahí, paso el chivo, Adri. Bueno, seguimos. ¿Cuál es entonces nuestro rol en la motricidad gruesa? Porque si yo te estoy diciendo, claro, sí, lo importante es que los dejes moverse libremente. Entonces no hago nada, Clary. Sí, y que le pongas la menor cantidad de ropa posible para que pueda utilizar su cuerpo para generar esos movimientos que necesita. Bueno, bárbaro, entonces tampoco lo he visto, no lo toco ni lo he visto, está bárbaro. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer yo? Soy una madre desnaturalizada que dejo al pibe en el piso solo y que haga lo que quiera. Y eso es libre movimiento. No, gente, no. Y lamento decirles, y esto es lo que les voy a decir, es algo que frustra a muchas personas, que es que el tiempo de piso no es dejar al bebé en el piso y poder hacer todo lo que yo necesite, como bañarme y todas esas cosas que nos cuesta mucho hacerlo, mientras está en el piso en libre movimiento. No funciona así. De hecho, los bebés más chiquitos quieren estar en el piso, pero quieren estar en el piso por periodos muy cortos, porque necesitan mucho más estar en contacto con nosotros y quieren mucho más eso. Entonces, estar en el piso es importante, pero respetar lo que el bebé necesita o lo que el bebé pide es más importante aún. Entonces los tiempos de piso van a ser los tiempos que el bebé acepte y quiera estar en el piso. Y cuando ya no quiera estar en el piso, no tiene ningún sentido, no te dejo ahí porque estás en tu hora de libre movimiento. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? Primero, en primer lugar, fundamental, preparar el ambiente. Preparar el ambiente es ofrecer lo que necesita en cada etapa del desarrollo. Entonces, si yo tengo un bebito que está aprendiendo a rolar, lo que necesita es una superficie que le permita firmarse. Lo que necesita es un pie libre que le permita usarlo como palanca. Lo que necesita es poder tocar las texturas y elegir hacia dónde se siente más seguro de ir. Eso va a ser el ambiente preparado. Ahora, cuando yo tenga un niño de 3 años, que ya puede caminar por toda la casa, el ambiente preparado va a ser el que
le permite caminar sin que yo esté atrás diciendo no, no se toca, no, eso no, esto no son juguetes, esto hay que sacarlo, vení para acá, ahí no te subas, ya te dije que por ahí no entres, no toques eso. El ambiente preparado es el que le va a permitir moverse en libertad para llegar a donde quiera. Y la libertad de movimiento va a pasar no solamente porque yo te deje solo y que hagas lo que quiera, ¿sí? Va a pasar porque yo respete cada uno de tus avances, o sea, de los avances del bebé, en su tiempo y en su forma. Que a veces nos va a sorprender y vamos a decir, nos vamos a encontrar con un bebé o con un niño que hace cosas que creemos que son imposibles y a veces nos va a frustrar porque no cumple con las expectativas que traemos de atrás. Les digo esto porque estuve en los dos lados, estuve en los dos lugares y muchas veces sigo estando. ¿Sí? En esa cosa del desespero de querer ver a tu hijo caminando y de no saber si va a caminar, ¿no? y que te dé ese miedo y esa angustia de que no haga determinadas cosas y no decir, ay, lo logrará, ¿qué hago? ¿Cómo ayudo? Vení que te llevo yo, ¿no? Entonces de tratar de ayudar y también del otro lado, de decir, no puedo con este niño, o sea, va más rápido de lo que yo puedo, va más rápido de lo que yo me acostumbro y siento miedo constante porque se pueda lastimar y tengo que estar todo el tiempo callándome la boca y atándome las manos así para atrás para no interrumpir porque pienso que se va, que está haciendo cosas que no corresponden. En los dos lados, tanto de frenar porque tenés un niño que se mueve mucho más allá de lo que vos creías que era posible, o de tratar de ayudar porque tenés un niño que todavía no cumple con esos hitos tan estipulados y tan marcados, en ambos lados tenemos que respetar el tiempo, ¿sí? Respetar su tiempo. Y acompañar. ¿Qué significa acompañar? Que yo voy a estar al lado tuyo cuando vos hagas todo esto, pero que yo no te voy a estar agarrando, ni para frenarte ni para llevarte. Te voy a acompañar. Observar, preparar el ambiente, prepararnos nosotros psicológicamente para soportarlo, pero estar al lado, corriditas así, en lo posible un pasito más lejos, ¿sí? Ese va a ser nuestro rol. En la motricidad gruesa sobre todo, en la motricidad fina, que es lo que vamos a hablar ahora, nuestro rol va a cambiar un poquito. Y vamos para allá. Vamos a hablar sobre la motricidad fina. Acá. Un poquito de agua. Cuando empiezan a ocurrir las grandes conquistas de la motricidad gruesa, entre medio empieza a aparecer la motricidad fina, pero llega un punto en que todo el movimiento grueso fue conquistado y entonces la motricidad fina se transforma en la conquista de la autonomía desde el uso inteligente de las manos, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Que ya no se trata solo de tocar los objetos, que sí hay todo un periodo que es tocar el objeto, pero ya empieza a ser cómo el objeto funciona. Ya no agarro la cuchara de madera simplemente para ver cómo se siente la madera, o para chupar la madera, o para sentir su textura o su temperatura. Ahora yo agarro la cuchara e intento comer con ella. La uso como instrumento. Y ahí es cuando ya el movimiento grueso empieza a perder fuerza frente a todo lo que es usar las cosas. Tocarlas no solo por el hecho de tocarlas, sino tocarla para conocerla, para absorberla, para que sea parte de mi vida y para que me facilite la vida. Y esto es algo que tenemos los seres humanos, ¿no? Diferente a todos los demás animales y que nos hace especiales, que es que nosotros usamos nuestras manos como herramienta para generar otras herramientas y esas herramientas las usamos para que nos faciliten la vida. Y nos apoyamos en conocimientos previos de otros humanos y nos apoyamos en herramientas creadas por otros humanos. No tenemos que cada uno después que nace inventar el tenedor para pinchar la comida.
El tenedor ya está inventado, nosotros simplemente lo aprendemos a usar. Inventamos otras cosas, inventamos herramientas que nos sirven para algo que nosotros necesitamos y que no encontramos una herramienta previa. Y eso lo construimos con nuestras manos. ¿Cuándo empieza eso? Empieza cuando empezamos a conocer los objetos con los cuales convivimos. Entonces, ¿cuándo empezamos a conocer los objetos con los cuales convivimos? Cuando empezamos a poder elegir lo que tocamos. A un bebé chiquito, nosotros, los adultos, solemos querer ofrecerle los juguetes adecuados desde nuestra perspectiva para el bebé, ¿no? Entonces buscamos el colorido, blandito, no sé qué, el peluchito, y resulta que después todo lo que toca son peluchitos. Todo lo que toca tiene texturas similares, ¿no? La textura de esa peludita antialérgica. Todo tiene temperatura similar y como para que no se lastime le damos todo medio que de plástico, ¿no? Ahora un poco todo de madera, pero todo de una cosa sola. Y le quitamos un poco la riqueza que el mundo ofrece. Entonces ese mismo niño que nos ve vivir y nos ve tocar el teléfono, nos ve tocar el control remoto, nos ve agarrar los cubiertos, nos ve tomar agua en un vaso de vidrio, nos ve caminar en un piso de baldosas o en un piso de madera o en un piso de pasto o en la arena de la playa y ve que el mundo es rico en texturas, en colores, en sabores, quiere tocar todo, no quiere tocar siempre lo mismo que le doy yo, no quiere tocar siempre sus chiches. Quiere tocar lo que el mundo ofrece. Y lo que él cree, o lo que su guía interior, dentro de ese periodo sensible del movimiento, le indica que es importante para vivir en este mundo. Entonces, si yo siempre toco el control remoto y mi hijo me observa, va a decir, qué importante que debe ser este objeto, entonces yo lo tengo que tocar. Y si yo siempre toco la llave del auto, esto es un objeto importante, yo lo tengo que tocar. Y si uso la canilla para que salga agua, la canilla es un objeto importante, tengo que aprender a usarla. Y entonces todas las cosas que están en la casa empiezan a ser mucho más interesantes que los juguetes. ¿Verdad? ¿Ya les pasó esto? Nunca juega con los juguetes, quiere jugar con los tuppers, con las ollas, con las cucharas, con los enchufes, con todas las cosas que están en la casa. ¿Por qué? Porque yo nunca toco los juguetes, yo adulto. Yo vivo en la casa y uso para mi vida los objetos que tengo alrededor. Y esos son los objetos que ve como importantes. Y por supuesto que tiene que poder tocarlos. Tiene que poder tocarlos. Y por supuesto que también tiene que poder tocarlos desde un lugar seguro. Porque el bebé no puede, o el niñito, ¿no? O un niño, no puede identificar previamente el peligro. Lo va a poder hacer cuando tenga 6 o 7 años. Pero si yo dejo el cajón de las cuchillas de cocinar abierto, no puede saber que simplemente tocar con fuerza la cuchilla le puede generar una herida, porque no tiene la experiencia previa que le indica eso. Entonces la persona que va a organizar ese ambiente para que sea seguro, pero para que pueda tocar, voy a ser yo. Y los objetos que son peligrosos y que son importantes, como preguntaba acá, yo ahora poco compro juguetes desde que te sigo. Los objetos de la casa hoy son más importantes para ella y su desarrollo. Divino. Pero los objetos que yo no quiero que toque por X razón, ¿sí? O porque puede ser peligroso, porque se pueda lastimar, o porque el objeto es muy importante que no se rompa, por ejemplo, tengo que sacarlo del ambiente. Y no prohibir que toque, porque si yo prohíbo que toque, en realidad yo entro en lucha con su guía interior que le dice que toque. Tiene una vocecita en su cerebro que le dice, eso es muy importante, hay que tocar, hay que tocar, hay que tocar, hay que tocar. Voy a tocar ahora que no me está mirando y voy y toco. Pero si yo sé que es peligroso, lo que puedo hacer yo adulto es poner una barrera física. ¿Sí? Entonces los cuchillos los voy a sacar del alcance. Si tengo el adornito que me traje de mi luna de miel y es mi recuerdo, mi único recuerdo que me quedó de cuando fui a, no sé, a Cancún, pónganle, y es muy especial para mí, no voy a dejar el adornito en la mesa ratona y decirle no se toca, no se toca, no se toca y pretender que lo haga. Lo que voy a hacer es dejar el adornito guardado en un lugar seguro en los primeros 6 años. ¿Sí?
Entonces los primeros límites que vamos a poner van a ser esos físicos, pero eso forma parte de la preparación del ambiente. El entender que quien tiene que preparar el ambiente es el adulto. La mano es el instrumento de la inteligencia. Eso lo dijo María Montessori, ¿no? A través de nuestras manos aprendemos a actuar en el mundo. Así como al principio, a través de nuestros ojos, a través de todos nuestros sentidos, aprendimos a observar y absorber, ahora nos toca actuar. Y cuando nos toca actuar, utilizamos nuestras manos para hacerlo. Permitirles tocar, aunque en nuestra generación era tipo el niño mal enseñado es el que toquetea todo, ¿no? Pero es al revés, el niño que más aprende es el que tiene más oportunidades de tocar. Entonces deberíamos ahora romper un poco con ese paradigma, ¿no? Del niño que toca todo es el maleducado, es decir, el niño que toca todo es el más enseñado por su propio ambiente. Y que va a tener las herramientas luego para poder construir su mundo con sus manos. ¿Y cuáles son las interrupciones que nosotros solemos poner en esa etapa, ¿no? En esa etapa tenemos dos tipos de interrupciones. El no, que di ahora varios ejemplos, entonces seguro ya los reconocen, de que no toques, o eso no porque no son juguetes, eso no porque es peligroso, ahí ya te dije que no pongas la mano, ¿no? Y entonces vamos poniendo traba, y esos son los conocidos, y los solucionamos poniéndole en un ambiente preparado donde sí pueda tocar. Y la otra, que no nos damos tanto cuenta, es el tiempo limitado. ¿Qué es esto del tiempo limitado? Cuando ya hay una conquista del movimiento grueso, ¿no? Y cuando ya hay mucha motricidad fina, básica, empieza el uso de la mano con un objetivo. Entonces, por ejemplo, yo ahora ya no voy simplemente a tocar botones de la ropa, como hace un bebé, para conocer el botón. Yo ahora voy a tocar el botón para botonarme la ropa. Yo ahora voy a aprender a usar un cierre para poder ponerme... A ver, aguárdenme solo un minutito. Solo un minuto. Solo un minutito. Perdón, vinieron mis suegros justo. Eso es lo que tienen los vivos. Bueno, sigo. Además de las trabas que ponemos en los no, sucede del ponerle trabas en el tiempo, ¿no? Entonces estoy usando mis manos para ya subir un cierre con el objetivo de cerrar un pantalón, o abotonarme la ropa para poder vestirme, o usar los cubiertos para aprender a cortar y comer, con un objetivo que va más allá de la manipulación del objeto en sí. Y a nosotros lo que nos pasa es que tenemos un problema con los tiempos. Ponerse los zapatos solos a los 30 años es algo que se hace en un minuto. Ponerse los zapatos solos a los 2 años es algo que a veces lleva 15 minutos o 20 minutos, y que además, como su plan es aprender a ponerse el zapato y no simplemente ponérselo y salir, cuando se lo pone, se lo vuelve a sacar, se lo pone, se lo vuelve a sacar, se lo pone, se lo vuelve a sacar, y a nosotros nos entra un calor. No, nos entra como el estado nervioso de los límites de tiempo que tenemos. Y no siempre es posible darle todo el tiempo del mundo. No siempre es posible decir, bueno, practica ponerte los zapatos, mi amor, ¿no? A veces necesito salir y llegar a los lugares. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que existe la oportunidad de que practique sin un límite de tiempo, porque la única forma de que va a tener de perfeccionar el movimiento, de que sea importante para él, de que lo haga de forma rápida y efectiva y demás, es practicando. ¿Y cuándo va a querer practicar? Cuando le cuesta, que es al año, a los 2 años o a los 3 años. Cuando a los 6 años yo quiera decirle, no, dale, vestite que nos vamos, y ya no le resulta importante vestirse y no le resulta importante mi tiempo, es cuando empieza el conflicto. ¿Sí? Porque al año nosotros queremos vestirlos rápido porque necesitamos salir, pero a los 6 años queremos que se vista solo y que lo haga rápido, cuando nunca practicó.
Entonces esos van a ser nuestros roles como adultos, ¿sí? Dentro de lo que es la motricidad fina. Primero, preparar el ambiente. ¿Cómo preparo el ambiente? Ofreciendo oportunidades. Segundo, que las oportunidades sean infinitas. No estoy hablando de actividades, gente. Estoy hablando de acceso a los objetos de la casa. Simple. Así de simple. Solamente en la oportunidad de cocinar o de acceder a la cocina, un niño ya tiene infinitas posibilidades de manipulación. Infinitas. Punto número 3, voy a revisar los límites que estoy poniendo. Si son límites reales, que tienen que estar por seguridad o por la razón que ustedes crean, ¿sí? Pero sobre todo que sean por seguridad, o si son límites que estoy poniendo desde un lugar de inconsciencia. Te estoy diciendo que no, sin pensar realmente por qué no. ¿Sí? Y lo último y más importante es confiar en sus capacidades. Confiar en que pueden hacerlo solo antes de lo que nosotros creemos. Lo pueden hacer solo siempre y cuando exista el interés. Cuando un niño tiene mucho interés en hacer algo, es el momento para que lo haga. Entonces, cuando un niño de 2 años tiene mucho interés en ponerse los championes, es el momento para que lo haga. Aunque nos parezca que todavía es chiquito. Esa fue la última diapositiva. Habían como muchas preguntas que yo les pedí que me las hicieran llegar para preparar este vivo. La mayoría de las preguntas, y voy a contestar muchas de ellas, algunas fueron contestadas durante el vivo, pero hay muchas de ellas que las voy a contestar en la cajita de preguntas ahora cuando termine el vivo. Tenían algo que me preocupa mucho y que me parece que es donde tenemos que poner el foco cuando pensamos en esto, ¿está? En esto del método Montessori, o en esto de la filosofía Montessori, o en esto incluso de decir la crianza respetuosa. Cuando nosotros hacemos, cuando estudiamos o cuando ponemos el foco en colaborar con el desarrollo de nuestros hijos, en acompañar el desarrollo de nuestros hijos, que es lo que ustedes están haciendo en este momento, tenemos que tener mucho cuidado con el motivo que hay detrás, ¿sí? Yo no les pido, mejor dicho, que cuando piensan en el libre movimiento, yo no quiero que digan, voy a optar por el libre movimiento porque de esta forma se desarrolla mejor, porque los niños que no los ayudan a caminar tienen mejor equilibrio. Porque entonces lo estoy haciendo para que mi hijo sea algo que yo considero que no va a ser de otra forma, ¿sí? Entonces yo lo dejo comer con las manos porque de esa forma no va a tener, no sé, problemas de selectividad, por decir algo. Yo lo dejo vestirse solo porque así él desarrolla la voluntad y la libre elección y no tiene problemas para vestirse. Yo le doy libertad de movimiento porque así no me hace berrinche. Si yo hago algo para que mi hijo sea o actúe de X forma a través de lo que yo hice, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo que lo contrario. Entonces, me dicen, no, pero yo lo dejo que se mueva libremente, igual se cae. Yo lo dejo que elija la ropa, igual no se quiere vestir. ¿Cómo hago para que se cepille los dientes? ¿Cómo hago para que se quiera bañar? ¿Cómo hago para que quiera gatear? ¿Cómo hago para que camine? Atrás hay lo mismo, ¿se entiende? Yo no lo respeto, no lo crío con respeto para que haga X cosa. Yo lo crío con respeto porque esa es la única forma que existe de tratar a un ser humano. Y mi hijo es un ser humano. La única forma posible es respetarlo. Y no lo hago para que sea más inteligente, para que se mueva mejor, para que llegue a ser el próximo Gabriel García Márquez porque estudió en una escuela Montessori. Lo hago porque lo merece, porque yo lo merezco, porque todos los seres humanos nos merecemos el respeto. Perdón, ahí que eso no.
como desmedido, ¿no? Pero quiero que quede claro eso, que vos acompañes un berrinche no va a evitar el berrinche, ¿sí? Que yo le permita a mi hijo ponerse los zapatos no va a hacer que quiera calzarse para salir a la calle. Porque no lo hago para que salga a la calle con zapatos, no lo hago para que quiera cepillarse los dientes, lo hago porque es la única forma posible de acompañar el desarrollo de un ser humano, desde el respeto. Y eso es lo que espero, no solo para mis hijos, sino para todos los niños, para todos los seres humanos. Y no tratarlos como seres inferiores a uno solo por ser niños, tal cual, porque no lo son, porque no lo son, no lo son. Es increíble que todavía, no sé, exista la posibilidad de que alguien piense que una persona es inferior a otra por la característica que sea, así sea la edad, ¿no? Nadie es inferior en ningún tipo de condición. Bueno, muchas gracias por acompañarme ahí al vivo del regreso. Muchas gracias por acompañarme al vivo del regreso. Este vivo queda guardado unos días, hasta mañana seguro, acá en este perfil, lo pueden compartir y se agradece. Y luego pasa a la comunidad 25, queda grabado dentro de la plataforma y lo tienen acceso a través de la plataforma. Muchas gracias.